Multiplicación de polinomios. Para multiplicar polinomios debemos comprender algunas reglas básicas. La primera de ellas es cómo multiplicar términos. Supongamos que tengo un término de esta forma, una constante multiplicada por un término con x elevado a algún exponente. Entonces el resultado de esto consiste en multiplicar los coeficientes y la variable se queda igual. La siguiente regla es multiplicar una variable elevada a un exponente por la misma variable pero elevada a un exponente distinto, o incluso puede ser el mismo. Entonces el resultado es la misma variable pero con un exponente que es la suma de los exponentes de cada uno de ellos. La siguiente regla dice que si tenemos dos términos de esta forma, entonces el resultado es multiplicar los coeficientes y a las variables les vamos a sumar su exponente y lo dejamos en una misma variable, como en el caso anterior. Otra regla importante es la siguiente. Consideremos ahora un término de esta forma multiplicado por otro término de esta forma. Bien, pues aquí vamos a tener el producto de los coeficientes y observemos que x no es igual a y. X es una variable y y es otra variable. En ese caso no se pueden sumar los exponentes, simplemente lo que se hace es seguir dejando expresado este producto, ya que no se puede hacer nada más. Bueno, pues veamos algunos ejemplos. Bien, el primer ejemplo será 4 multiplicado por x a la 2 más 1. En este caso podemos aplicar la primera regla, multiplicar un término con x por un término sin x. Solamente multiplicamos los coeficientes y dejamos la misma variable. Pero también hay que observar que debemos multiplicar término a término. Cada uno de los términos va a ser multiplicado por el valor fuera del paréntesis. Entonces, observemos el resultado, que es, en el primer caso, 4 por el coeficiente de x a la 2, que es 1, siguiendo esta primera regla. 4 por 1 es 4, los signos también se respetan, más por más es más, y la x la dejamos igual según esta primera regla. Después vamos a multiplicar 4 por 1. 4 por 1 es 4 y más por más es más. Bien, pues ya tenemos este primer resultado. Pasemos a un segundo ejemplo. Este ejemplo consiste en multiplicar el término 6x y va a estar multiplicado por 7x más 2. Y ahora vamos a aplicar la segunda regla y la tercera. Entonces, observemos que x y x tienen coeficiente 1. Si no hay, exponente 1. Si no hay un exponente, entonces asumimos que es 1. Entonces, según esta regla, vamos a multiplicar los coeficientes entre sí. Por lo tanto, 6 por 7 es 42. Y a las variables lo que vamos a hacer es sumar sus exponentes entre sí. Entonces, 1 más 1 es 2. Bien, ya está los primeros términos multiplicados. 6x por 7x. Ahora vamos a multiplicar 6x por 2. En ese caso vamos a aplicar, porque tenemos un término con x por un término sin x. Multiplicamos entonces los coeficientes. En este caso es 2 por 6. Esto es 12. Y recordemos también que más por más es más. Por lo tanto vamos a tener más 12. La x la dejamos igual porque
dice la regla que no le hagamos nada a esta x. 42x a la 2 más 12x. Vamos a darle un poco más de dificultad con un tercer ejemplo. Al 6x le vamos a aumentar un término. En este caso vamos a elegir un 4. Y vamos a multiplicar por el mismo binomio anterior, 7x más 2. Nuevamente vamos a multiplicar término a término. Primero vamos a multiplicar 6x por 7x y después 6x. Entonces vamos a comenzar. 6 por 7 son 42. Multiplicamos los coeficientes y después multiplicamos las variables. En este caso 6x a la 1 y x a la 1. Pues según la regla es x a la 2. Después el siguiente término, 6x por 2, es 6 por 2 es 12 y a la x no le hacemos nada. Más por más es más. Bien, ya terminamos el producto de 6x por cada uno de estos términos. Ahora vamos con el 4. Vamos a multiplicar este 4 por cada uno de los términos que están dentro del paréntesis. Primero vamos a multiplicar por 7. 4 por 7 son 28. Según las reglas, es un término con x por un término sin x. Multiplicamos los coeficientes y la variable la dejamos igual. En este 1. Más por más es más. Ahora seguimos con 4 por 2. Esto es 8. Y más por más es más. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es reducir los términos semejantes, es decir, aquellos términos que tengan la misma variable elevada al mismo exponente. Aquí observamos una x a la 2, pero no observamos ninguna otra x a la 2. Entonces, este término no tiene con quién sumarse. 42 por x a la 2. Lo dejamos así. Ahora, tenemos una x a la 1 y otra x a la 1. Porque dos términos semejantes y se pueden sumar o restar. Signos iguales en este caso indican una suma y se conserva el signo de ambos. Después 28 más 12 es igual a 40. A la x la dejamos igual. Y por último, el último término es un término independiente, no tiene variable, entonces no tiene con quién sumarse y lo vamos a dejar igual. Ya hemos terminado con el producto de estos dos polinomios.